que dejar de joder en la provincia con el tema de las drogas, con el tema de buscar, no buscar, quién es el culpable, quién no es el culpable. Hay familias enteras, hay chicos, hay mucha gente afectada por un flagelo que es transversal a todas las clases sociales, a todos los sectores de la provincia, a los distintos puntos cardinales. Y lógicamente es el tema de la semana que se viene hablando desde, si no me equivoco, miércoles, jueves de la semana pasada. El tema del audio que se viralizó con la voz del intendente o ahora ex intendente de Alberdi, Luis Campos, y un empresario de la zona, donde entre otras cosas en el audio se escucha: yo manejo la policía, la droga y las muertes, donde la justicia debería esclarecer si esa voz es del intendente o de otra persona. ¿Quién fue? ¿Por qué lo dijo? ¿En forma de decir o era literal? Son este tipo de casos o estas situaciones no pueden dejar grises. Para tener una provincia sana, un poder judicial sano, un poder ejecutivo sano, un poder legislativo sano, una democracia sana, en fin, este tipo de casos no puede dejar dudas. El gobernador Osvaldo Jaldo dijo que iban a caer con todo el peso de la ley. Eso se espera, como mínimo, que se investigue a fondo, que se llegue a fondo y que caigan los que tengan que caer. Tenemos la declaración del intendente Campos que dio el viernes en Casa de Gobierno sobre este audio que se viralizó, donde se habla de él, y vamos a partirlo en partes a la declaración porque es muy larga, habla como 5 minutos con la prensa. Y el primer fragmento que tenemos, en un momento dice: ustedes saben que es ilegal grabar una conversación. Estás empezando mal la defensa, exintendente. Decí otra cosa. Escuchemos por favor ese pedazo de audio, por favor, director. Bueno, en ese sentido, bueno, antes que nada pedir disculpas a los medios por cuanto estuve recibiendo llamado. Obvio que este audio involucra directamente hacia mi persona. ¿Usted, el del audio? Donde yo prácticamente, ustedes saben que grabar a una persona en un audio es ilegal, está fuera de la ley. Tenemos precedente en la provincia. Con respecto al audio, todos sabemos de que una persona, un tercero, se dirige hacia mi persona en la llamada de apellido Jiménez, donde me manifiesta en sus dichos el enojo por un robo que sufrió en las instalaciones de una obra que estaba en construcción. Perdón, intenten. A su vez, ahí lo escucharon, él hablando con un tal Jiménez. Este Jiménez, que sería un empresario de la construcción, allegado al intendente, al ex intendente de Alberdi, y en ese diálogo, enojado Jiménez por este supuesto robo, en ese diálogo uno de los dos, hay que ver quién fue el que lo dijo, dice: yo manejo la policía, la droga y las muertes de este lugar. Es fuertísimo lo que dice. Después, lógicamente, los colegas, los compañeros, le consultaron al intendente, al exintendente Luis Campos, sobre la investigación, sobre la justicia, sobre si él va a estar a disposición del Poder Judicial para que lo investiguen. Esto fue lo que dijo. Este audio donde... ¿Qué dijo Osvaldo Jaldo cuando conversó con él? No, el gobernador, obvio que siguiendo su postura de lo que es donde él toma decisiones en lo que respecta al narcotráfico, y no quiero relacionar directamente a esto, dado que las noticias en Alberdi se produjeron allanamientos, se produjeron detenciones días anteriores, y donde, entre comillas, podemos decir, uno de los detenidos de apellido Campo ya se involucra directamente con mi persona, y yo soy de apellido Campos y no tengo nada que ver, pero ya comienzan en tela de juicio a relacionar. Es por eso que yo quiero limpiar la honorabilidad de mi pueblo principalmente y mi apellido. En lo que respecta a lo posible, yo puedo dar un mensaje
por ahí político, ya que me preguntas vos, y no quiero ser irrespetuoso en eso y dejar que la justicia, que está en investigación sobre este audio, siga su curso. Yo soy el principal acelerado en este tema y principal persona en que esto se esclarezca en lo más rápido posible. Yo no puedo decir ni calificar, pero sí es un dime y direte este audio donde... ¿Qué dijo Osvaldo Jaldo? Y lógicamente te estoy diciendo hoy, ya martes, que es exintendente. Ahora, y es el último audio que tenemos, la pregunta del colega, ¿vas a tomar licencia por estos dichos? Puesto ¿Se en va a ese tomar sentido. licencia? ¿Qué va a hacer por No, muy por lo contrario. Acá estoy más firme que nunca. No tengo por qué tomar licencia, ni mucho menos renunciar, por cuanto tengo la voluntad popular de mi pueblo, que así está. ¿Qué le dice justamente a los vecinos de Alberdi? Yo, en ese sentido, gracias a Dios, desde ayer no cesa mi celular diciendo de que están conmigo, las bendiciones por sobre todas las cosas. Soy una persona que está permanentemente con la gente y vaya casualidad donde uno toma como decisión política de trabajar mucho en lo social. Y social significa aquellas personas vulnerables, de aquellas personas que son afectadas por el consumo de la droga, y nosotros tenemos... Ahora, ¿por qué te decía que es exintendente? Hoy a la mañana se firmó, perdón, ya es martes, el lunes a la mañana, ayer a la mañana, se firmó la intervención de Alberdi, asumió el contador Norri a cargo del municipio. Se espera que llegue hasta lo más profundo de esta investigación y que por lo menos los vecinos de Alberdi estén conformes. Si tengo el celular en la mano, porque les leo que el fiscal Rafael Bales Ruiz pidió la detención del exintendente de Alberdi, Luis Campos, donde lógicamente estará detenido hasta que la justicia pueda investigar y se pueda saber qué pasó con este caso, quién maneja la droga, si era el exintendente, si eran allegados a él, o qué pasa en Alberdi, es la pregunta que nos hacemos el resto de los tucumanos. Ahora sí, así empieza, seamos francos. Ahora sí, estamos en el piso de Seamos Francos con Joaquín Álvarez. ¿Cómo estás, Joaquín? Querido. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bueno, la invitación lógicamente era para hablar de economía, es lo que sabés. Y hay muchas preguntas. El año pasado ya tuvimos una charla donde nos contabas sobre este blanqueo de capitales que había lanzado el gobierno de Javier Milei. Ya pasó mucho de eso. Era un blanqueo que había funcionado para el gobierno nacional, para la política económica del gobierno nacional. Y ahora, en junio, se lanza una nueva propuesta de parte del gobierno de Javier Milei, que es la guita que tenga encanutada, ponela en el mercado, nadie te va a decir nada. Así es. Eso, a ver, yo creo que, te lo pregunto 100% como persona que sabe de economía, no te quiero meter en el lado político porque no es tu métier. ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves que va a funcionar? ¿Lo ves credibilidad para un gobierno que tome una de estas medidas? A ver, empecemos del año pasado, como bien decías, tuvimos un blanqueo que fue exitoso cuando lo vemos respecto a lo que se esperaba que se blanquee, claro, que terminó sucediendo. Un blanqueo donde hubieron muchas herramientas para poder invertir, lo cual dándole acceso a posibilidades de inversión, claro, al público en general, que comúnmente por ahí no las tienen. Porque ahora, te permitía comprar terreno, te permitía comprar... Así es, muy flexible, claro, con un costo, cuando lo comparamos respecto a otros blanqueos, también relativamente más bajo. Era un 5% arriba de $100.000. Así es, bien, con la posibilidad de no pagar el 5% si estabas invertido en algunos de los instrumentos, bien, autorizados a través del tiempo. Te diría como primera conclusión de eso, exitoso, medido en el monto, es un signo de confianza muy importante y que tuvo su consecuencia, digamos. No nos olvidemos que el mercado termina teniendo dos partes donde los ahorros se canalizan en inversiones. Bien. Entonces, poder tener tanto la parte de los excedentes para invertir en proyectos productivos es positivo. Ahora, si querés, como decías vos, tenemos esta segunda pata
donde también se va a medir o va a ser necesaria una confianza en el gobierno y que tiene motivos o razones económicos. Por un lado, obviamente, permitir a dólares que no están invertidos, claro, poderlos tener productivos. Para quien está en esa situación es una buena alternativa, pero quizás me voy un pasito más atrás de lo además, económico. Perdón, Sí. se habla como de, no sé, 2.000 millones de dólares bajo el colchón. Así. Hay un estudio que dice que la población argentina tiene 2.000 millones de dólares guardados. Sí, en realidad es un poco más, pero a ver, lo que está por detrás de esto, si querés, estamos en un contexto donde no hay emisión de pesos, donde no se están emitiendo nuevos pesos y donde va a haber cada vez menos pesos, claro, si continúa esta política, la política de superávit fiscal. Entonces, por un lado, el peso empieza relativo al dólar a escasear. ¿Esto qué empieza a pasar o qué es lo que sucede en la economía? Pensémoslo, los bancos estuvieron dando muchos créditos y los créditos parte de tomar pesos para poder darlos. Acá me va a hablar medio en términos relativos, pero si hay una escasez de pesos, esto te genera una presión al alza en tasas de interés en pesos. Entonces, una forma de hacer que la economía continúe funcionando, por ahí lo que dicen la remonetización, es a través de que endógenamente haya dólares. Bien. Entonces es necesario que empiecen a aparecer los dólares y a través de estas políticas una de las cosas que se busca es justamente eso, que aparezcan los dólares para poder empezar a ayudar a ese movimiento. Pero de la economía. son políticas de ingresos de dólares, si se quiere, para poder mantener el proyecto económico que va llevando el gobierno adelante. A ver, el proyecto económico está basado en grandes pilares por ahí, o sea, que va desde un orden fiscal, con todo lo que va después en lo monetario y en lo cambiario. Vemos que la actividad en términos macroeconómicos recuperándose, cuando uno toma ciertos indicadores como el EMAE, ve un crecimiento. Pero bueno, ahora para continuar ese crecimiento sí es necesario esto que es la remonetización. Bien. Y ahí es donde entran en jugada los dólares, es decir, lo pensemos como en el día a día. A los dólares, hoy en día, argentinos durante años, se lo utiliza para grandes tickets. Sí. Una casa o vivienda Sí. es dólares, los vehículos generalmente son en dólares, pero a lo que es lo cotidiano, el servicio, uno no está acostumbrado a pago dolarizarlo, en dólares. claro. Por eso es que también el gobierno va haciendo ciertos cambios que tratando de impulsar esa otra parte. Y de esa manera lo que te permite es, si vos tenés un servicio, poder facturarlo en dólares, poder pagarlo en dólares, pero bueno, necesitas nuevos dólares. No es solamente para que yo que tengo mis dólares guardados abajo del colchón lo blanquee y lo ponga en el banco, sino para que vos me puedas pagar a mí en dólares el servicio que yo te estoy prestando. Exactamente. Bien. Entonces, Argentina ya es una economía bimonetaria que Bien. piensa en dos términos, pesos y dólares. Entonces, estos dólares que la remonetización no es para poder tener más pesos, sino para poder usar las dos monedas. Así es. Que lo que se dice por ahí también, la competencia de monedas, poder ante un determinado servicio, bien, poder elegir si pagar en pesos o en dólares. Cuando nos vamos a lo estructural, claro, es verdad que cada vez, como te decía, hay menos pesos y va a haber menos pesos. Entonces, ese flujo en dólares hacia adelante cumple un rol muy importante en la economía. Pero vos me decís, va a haber menos pesos porque no van a emitir más. Sí. Si no me equivoco, corregime, el gobierno de Javier Milei fue el que sacó el de 20.000. Sí. Los 20.000 pesos de estos, los pesos que ya estaban, ¿los suplantan o fue una emisión y hasta ahí llegó? A ver, hay una base, si querés, de pesos, para hacerlo sencillo, que están dando vueltas y puede ir fluctuando. Pero a lo que voy yo con lo de sacar pesos, pensémoslo, vamos a las cuentas del gobierno, las cuentas fiscales. Tiene ingresos y tiene egresos. Sí. Cuando tiene más ingresos que sus costos, esos pesos se los queda el Tesoro. Entonces son pesos que no están dando vueltas, claro, en la economía. Entonces a eso me refiero de que, si querés, la canilla de la emisión de pesos para financiar el déficit se cortó y continuando con superávits, cada vez vamos a tener menos pesos. Por eso que en términos relativos tenemos pesos y los dólares, ya sean por los flujos de exportaciones, de crecimiento de petróleo, minería, va a haber cada vez más, pero es necesario
que esos pesos se introduzcan como en el día a día. Claro. Como ya dijimos, hay una parte de bienes que por ahí sí estaba dolarizado, pero hay todo un mundo que todavía se puede continuar. Dentro de tu trabajo en el día a día te dedicas mucho a las inversiones. Sí. Para vos, para Joaquín, para tu laburo, esta propuesta del gobierno nacional, ¿considerás que es positiva, que va a venir gente que dice, che, mirá, la verdad que tengo estas 100 lucas verdes encanutadas, la invertamos porque ya no me van a molestar? A ver, yo creo, te llevo un paso atrás. Es positivo para la Argentina como economía en el sentido que es una normalización, Bien. un paso adelante en la normalización. La estrategia de tener el dólar y guardado, o sea, no es una estrategia, o sea, desde la pandemia lo que sucedió hasta hoy es que hay una inflación en dólares. Sí. Entonces, ese dólar que uno tiene guardado... No me equivoco, en el 2020 o 2021 fue un 13% en Así dólares es. en Estados Unidos. Digamos. Y el acumulado probablemente esté cerca del 25% Claro. de 2020 hasta hoy. Entonces, ¿eso qué significa? Pérdida de valor. Claro. Lo que las unidades que comprabas con 100 dólares en el 2020, hoy compras menos unidades del bien que quieras comprar. Entonces, la inflación tiene en dólar. El dólar tiene inflación, perdón. Entonces, ¿qué significa? Si lo tengo guardado, estoy perdiendo valor. Ahora, tener la posibilidad de utilizarlo, de poder invertirlo, sí creo que es algo positivo para la economía en general, para el quien tiene ese excedente, para un usuario, de poder decidir qué hacer ¿Qué con hago eso. con mis dólares? Y esto tiene, si quieres, una cadena positiva hacia adelante, porque como decía al principio, el mercado canaliza dos cosas, ahorros e inversiones. Entonces, de poder tener esos dólares que estaban sin hacer nada, canalizarlo a inversiones productivas, arranca un círculo virtuoso Claro. para la economía en general. El ahorrista no está perdiendo Valor por tenerlo guardado. Y por el otro lado, quien tiene proyectos productivos, poder conseguir los fondos para invertir. Y, a ver, hay una cadena en economía que es inversión, empleo, consumo, Claro. crecimiento de PBI, es un círculo virtuoso. Entonces, a medida que eso gira, cada vez tiene más beneficios para la sociedad en su totalidad. Cuando hablamos el año pasado que estábamos de cara al blanqueo que recién mencionábamos, me dijiste, yo creo que va a ser muy positivo, hoy me lo confirmás. ¿Considerás que este también va a ser positivo? Sí. ¿Que los argentinos van a apostar a esta medida? A ver, creo que sí va a ser positivo y también va a continuar siendo una de las señales de confianza al gobierno. Es verdad que para poder implementar todavía hay que pasar distintos hitos para llegar a ese punto, pero claramente si los montos que se terminan inyectando al sistema o blanqueando, pues van a ser una señal positiva para el gobierno y vuelta, positivo para la economía en general. Perfecto. Vimos, como te decía, del blanqueo pasado, tuvo sus consecuencias positivas para las inversiones, para el ahorrista. Acá, Fran, esto termina siendo como bastante básico, o por lo menos como lo veo yo en cuanto a inversiones. También es tener una alternativa nueva, Claro. ¿entendés? Y esto también para quienes están viendo. Porque además, al ser algo nuevo, yo calculo, muchos ahorristas, y no voy a la grande suma de dinero Sí, que sí. puede tener, no sé, alguien, porque hablábamos con Mariano Campero hace un par de semanas y decía, la verdad que los 2.000 millones de esos están en el centro del país. Después en el norte, que yo, capaz que lo que tenés abajo del colchón son 10.000, 20.000, 50.000. Tienen miedo de sacarlo. Porque dice, che, capaz que es el ahorro de mi vida y ahora lo tengo que meter en el banco, que bueno, lo meto en el banco, ¿qué gano? Porque tampoco es que por el simple hecho de tener una caja de ahorro estás ganando dinero. Sí. Tengo que ponerlo quizá en un plazo fijo, quizás sacarlo e invertirlo en algo y corre en riesgo el ahorro de toda su vida. En ese caso, bueno, lógicamente el asesoramiento de un profesional, pero ¿vos considerás que el ciudadano común va a tener la tranquilidad de yo lo meto en el banco, en 6 meses voy y lo saco y además ya va a estar legalizado? A ver, yo te la separaría en dos partes. Por un lado, para cualquier persona que tenga un excedente, sea de toda su vida, o sea, hay dos cosas. Uno, a quién te acercas, o sea, Claro. el asesoramiento es importante, con la institución que trabajás es importante, pero lo otro también, uno propio, en el sentido de que, lo voy a hacer muy simple, pero las inversiones terminan siendo relativamente fáciles porque se rigen por los principios de la abuela. Claro. En el sentido de
diversificación. ¿Qué significa eso? No poner los huevos en las mismas canastas. Claro. Entonces, independientemente que venga un asesor y te diga que la obligación negociable o que del banco te diga el plazo fijo Hay o un te dan libro, todo peso. El hombre más rico de Babilonia, si no me equivoco, Sí, se llama, sí. que te explica los huevos en canastas distintas. Y es eso, ¿entendés? O sea, si uno está con el ahorro de toda su vida, no tiene que hacer movimientos imprudentes, Claro. ¿entendés? Ni de todo al peso, ni de todo al dólar, dependiendo, los horizontes, muchas otras cosas. Uno va haciendo un mix. Entonces, el principio de diversificación es clave. Segundo, riesgo y rentabilidad. Claro. En el sentido de que... Mientras más riesgo, más rentable. Ya, es querer obtener una gran rentabilidad con poco riesgo. Hay una de las dos variables que no está Claro. correcta, ¿entendés? O la rentabilidad o es el riesgo que no está reflejando eso. Bien. Entonces, yo creo que eso igual son cosas para tener en mente al momento de invertir. Y hoy nos está viendo una vecina de acá de Yerabuena, San Miguel de Tucumán, Alberdi, Aguilares, Concepción. Y dice, che, tengo $10.000. ¿Qué hago? Los divido. Sí. Los divido en 4, $2.500 en cada canasta. Sí. ¿A qué canasta voy? A ver, y ahí vas a tener distintas alternativas. Si ¿Plazo querés, fijo en dólares es una opción? por ejemplo, plazo fijo en dólares es algo que la tasa a la cual están pagando los bancos viene subiendo. Entonces, Bien. una tasa, para poner números, una tasa de un plazo fijo puede estar alrededor del 5% más o menos en dólares. Más o menos lo mismo que te rinde un inmueble. Sí, habría que ir viendo ahí el caso, pero... Punto más, punto menos. Exactamente. Y incrementándose respecto a números mucho más inferiores que veníamos a través de historia. Entonces, 2.500 pongo en plazo fijo. A ver, esto no es un consejo general, va a ir dependiendo. Dale. Claro, cada uno obviamente tiene su realidad. Exactamente. No, su realidad y con quién trabaja. Yo acá, más que decir cuánto poner en cada uno, lo pasamos así rápido, como esto de qué características tiene cada Bien. uno. Invierto en un plazo fijo, invierto en un sistema bancario, que hoy los bancos, voy a hacer una generalización, pero están capitalizados, vienen con buen nivel de actividad. Si para inversiones de corto plazo... ¿Qué sería invertir en un sistema bancario? El plazo fijo. Bien. En definitiva, estás poniendo la plata en un banco. Claro. La tasa hoy está al 5% relativo a la historia atractivo. Si querés, en 30 días no puedes sacar la plata. Vos al día 3 la necesitas, salvo que tengas una penalidad, pero no podés disponer de los Bien. fondos. Entonces estás invirtiendo, pero hay una variable también importante que es la liquidez. No Claro. estás teniendo esa Queda liquidez. congelada 30 días Exactamente. Que por ahí, tomando tu ejemplo también del inmueble, el inmueble es históricamente una inversión conservadora. ahí. Sí. Lo veo al ladrillo, está el ladrillo. Claro, lo puedo tocar. Exactamente, te da una renta que fue fluctuando a través del tiempo, pero es ilíquido. O sea, Claro. si vos necesitas mañana y probablemente tengas que ir a bajar el precio respecto a mercado Claro. para poder hacerlo. Claro. Entonces, volviendo al punto, plazo fijo, tenemos estas características. Y si no tenés esto otro, que es el mercado de capitales, que cada vez se conoce más en Argentina, Sí. que el blanqueo ayudó mucho, Sí. o sea, porque... Se habla de CDR, se habla de bonos, se habla de Exactamente. acciones. De acciones, renta fija, renta variable. Ahí creo que hay un muy buen trabajo que se va haciendo a nivel institucional y también de cada uno de los actores en hacer que esto llegue a las personas. Dentro del mercado de capitales vas a tener instrumentos menos riesgosos Claro. y más riesgosos. Entonces, uno, por ejemplo, podría comprar un bono de una empresa grande, sólida, un periodo de un año, y puede estar rindiendo entre el 5 y 6% en dólares. Pero tiene el mismo defecto, si se quiere, que el plazo fijo. A ver. El dinero queda el año quieto. El bono es un instrumento que se llama de renta fija, Sí. entonces tiene un vencimiento. Se paga te invento el 31 de diciembre. Entonces, si uno espera hasta esa fecha y lo mantiene, y paga obviamente quien emitió, va a tener la rentabilidad que esperaba al principio. Claro. Por eso se llama renta fija. Bien. Sabes que a esas fechas, y si paga, vas a obtener eso. Pero tiene la ventaja, esto es un papel si querés, todos los días fluctúa su valor. Es un mercado para grandes empresas líquido. Entonces, ¿qué significa? Que a los 7 días te surgió un imprevisto, vos tenés la posibilidad de poder venderlo. Bien. Lo que sí no se te puede asegurar al momento inicial es que vas a salir a un precio superior al que entraste. Bien. ¿Entendés? O sea, tenés la posibilidad de la liquidez, lo que sí no se puede asegurar es qué rentabilidad vas a tener si salís antes de la fecha de vencimiento. Bien.
Eso, perdón, y volviendo a lo de lo básico, hablamos de diversificación, hablamos de riesgo y rentabilidad. Asegurar rentabilidad, salvo en estos instrumentos que son muy específicos, también son cosas para que uno tener presente, ¿entendés? Fran, vení, invertí acá, que vas a tener tal rentabilidad. Bueno, ¿por qué? ¿En qué invertí? ¿En qué instrumento? Ojo con... Tampoco caer en la trampa de, che, 20% en dólares semanales. Exactamente, tal cual. Claro. Entonces son cosas o señales para tener presente al momento. Para la señora que nos está viendo. Sí. Una renta en dólares anual, hoy, muy buena, es un 5%. Sí, 5,5%. Claro, 6%. como para que la señora diga, che, Joaquín dijo 5, el vecino me está ofreciendo 12, es peligroso, digamos. Así es. Bien. Te llevo a, si querés, vamos a una parte más riesgosa. Y acá también cuando hablamos en finanzas de riesgo, también muchas veces está relacionado a la volatilidad, o sea, cuánto sube y baja cada día. Hay bonos del gobierno, o sea, uno con un bono, perdón, me tomo un minuto, uno con un bono le presta a una empresa y esa empresa te devuelve. Bien. La empresa es una entidad que cuando es una empresa privada se llama obligaciones negociables, cuando le presta al gobierno se llama bono. Básicamente es un pagaré. Yo te doy plata, vos me das un pagaré, después vengo y te lo cobro. Así es. Bien. Tal cual. Y va a ir cambiando si es privado, obligación negociable, y si es algo del Público. Estado, bono. Ese instrumento, un bono público, te rinde alrededor del 11% en dólares. Bien. Entonces, ese 5 que hablábamos antes, te dije en un periodo de un año, menos tiempo. Si nos vamos a el gobierno nacional y más tiempo, estos son 2029, 2030. Ah, son más largos. Exactamente. Entonces, como tenés más tiempo, también uno pide un rendimiento adicional. Y ese yo lo pongo hoy y en el 2030 cobro un 11% anual. Vos vas a ir teniendo pagos, cupones, amortización, perdón, esto es más técnico, pero uno va teniendo ciertos pagos a través del tiempo. Entonces hoy las tasas de referencia o indicativas están cercanas al 11%. Si uno invierte, va teniendo esos flujos que te entran. Volvés a invertir en el bono y lo esperás hasta el final, hasta el año en que vence, vas a tener... Y hacer el interés compuesto. Además. Exactamente. Vas a tener eso. Joaquín. Fran, querido. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a seguir convocándote para que sigas contando y cada vez que salgan este tipo de temas, para que lo vayamos desarrollando. Dale, un placer. Vamos a la primera pausa y seamos francos.